Bien, estamos en el video 3. Estamos en la parte 3 de continuación. ¿Ok? Y yo me había quedado aquí en Efesios 1, versículos 4 y 5. 4 también. Cuando dice que Dios nos escogió a ellos para que sean santos. ¿Verdad? Para que sean santos. Y la palabra santo significa que Dios hace una separación de muchos pueblos. Y así mismo Dios hizo con nosotros hoy en día. Hizo con nosotros la iglesia. Dios te separó del mundo. La palabra santo, santidad, significa que Dios te separa entre el mundo pagano, para que tú no seas identificado entre el mundo pagano. Dios conoce a los suyos. Cuando la Biblia dice que Dios conoce a los suyos, Dios sabe identificar uno que es cristiano porque Dios lo separó para ser salvo. Te separó para que tú seas de Él. Y Dios sabe distinguir a un pagano. ¿Tú sabes qué significa eso? Que si tú estás trabajando en un lugar donde hay mucha perversidad, si tú estás trabajando en un ambiente donde hay tantas cosas mundanas, tú eres diferente entre mucha gente que son mundanas. ¿Ves? Tú puedes estar en un parque. Usted puede estar quizás en una playa pública, en una piscina, en una playa. Tú puedes estar, no importa el lugar donde tú estés. Y si en ese lugar, en ese ambiente, tú dices, ay Dios mío, aquí se mueve un ambiente tan malo, un ambiente tan mundano, tan lleno del diablo, de demonios, Dios a ti no te ve a ti como ellos. ¿Tú lo sabías? Dios no te ve a ti ellos, Dios te ve a ti santo. Y los demonios y los espíritus también te ven a ti diferente a ellos. Ellos te ven a ti muy diferente a ellos. Te ven a ti separado, que tú eres distinto. Por eso es que Dios le dice que Dios los separó a ellos entre el mundo. Y eso significa santidad. Que la santidad no necesariamente se aplica a un acto de tratar de apartarse del pecado moral. Claro, es evidente que la palabra de Dios nos dice, Pablo, que nos apartemos del pecado. Claro, es evidente, sí es cierto, que nos apartemos de la mundanalidad. Eso es muy cierto. Pero que la palabra santidad no necesariamente aplica de que uno tenga que apartarse de un pecado moral. Sino santidad es que Dios te separó entre aquellos mundanos y que tú no eres jamás aquellas personas mundanas. Tú eres diferente, tú eres santa, tú eres limpio. ¿Ok? Ahora, dice Pablo, nos amó, nos eligió en Cristo. Cuando dice en Cristo significa que la salvación del pueblo de Israel, cuando venga Cristo, la salvación del pueblo de Israel o de los judíos va a ser a través de Cristo. O sea, no es una predestinación por Dios separar. Dios no separa o Dios no predestina por predestinar, por separar. La predestinación de Dios y la separación que Dios hace del pueblo de Israel la va a hacer a través de Cristo. Que todo se enfoque a Cristo. Que todos crean en Cristo. Es para que todos crean en Cristo. Si ellos no creen en Cristo, no hay salvación para nadie. No hay salvación de nadie. O sea que el tema de la predestinación, de la elección, todo se alinea a Cristo. Para que sean salvos en Cristo. Por eso Pablo dice en Cristo. Aquí lo dice. Para que sean salvos en Cristo. Porque en el Antiguo Testamento no había salvación. Porque todavía la fe, la salvación de Cristo no ha llegado. La salvación en el Antiguo Testamento está en un proceso, en un estado. ¿Ve? Es un estado o un proceso hasta que llegue Cristo. ¿Ok? Ahora, vamos a continuar. Dice, todo esto sucedió de antemano, adoptarnos como miembro de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo.
Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto en hacerlo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros. Aquí aparece un pronombre personal plural, que es la palabra nosotros. Aquí está, la palabra nosotros. Es bien importante considerar los verbos, ¿ok? Es bien importante considerar los pronombres. Los pronombres nosotros y el pronombre también ustedes. ¿Ok? Estos pronombres que Pablo habla aquí, nosotros y ustedes. Cuando Pablo habla nosotros, está dirigiendo su mensaje a los judíos, más bien a la nación de Israel, a los israelitas. Y cuando Pablo habla aquí de ustedes, pues está dirigiendo su mensaje a la iglesia. O sea, está dirigiendo su mensaje a los gentiles, a los griegos gentiles, que se hace referencia a nosotros, que antes nosotros éramos paganos. Antes éramos paganos, griegos gentiles, pero al creer en Cristo ya somos creyentes, salvos por gracia y la fe. Somos el cuerpo de Cristo, ¿ok? Ok, esto es bien importante considerarlo. Dice, gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo amado y perdonó nuestros pecados. Ahora vamos a pasar un poquito más al frente y vamos a llegar al versículo 12. Vamos a llegar al versículo 12, ¿ok? Aquí en el versículo 12 dice, el propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, ¿viste? El cambio que era Pablo. Que Pablo está dirigiendo su mensaje ¿a quién? A nosotros, la iglesia, que antes éramos griegos paganos y somos creyentes ahora. No. Pablo no está dirigiendo su mensaje a los griegos, a los gentiles o a la iglesia. Pablo tan solo estaba testificando acerca de su nación, de la elección de su propia nación, que es israelita, los israelitas. Pablo le está hablando a nosotros, sí, pero está a la vez testificando de su propia nación. Por eso dice Pablo, el propósito de Dios fue que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en creer en Cristo, fuimos los primeros en creer en Cristo. Y esto es bien importante porque de ahí para adelante salen muchas preguntas, como por ejemplo, a mí hace años me han escrito mucha gente y hasta algunos de ellos me han insultado. Por lo menos estoy acostumbrado a los insultos, ¿ves? Me han insultado diciéndome, ustedes los calvinistas, porque a mí me han dicho, me han hablado que yo soy calvinista en cuanto al tema de los reformadores. Los reformadores que tienen que ver con Martín Lutero, Juan Wesley o John Wesley en inglés. Martín Lutero, John Wesley o Juan Wesley es ¿cómo se llama el otro? Arminio, Jacobo Arminio, que ahí salen los arminianos, ¿tú me entiendes? Pero en realidad yo no soy ninguno de ellos. Yo no me considero ni arminiano, ni tampoco luterano, ni tampoco me considero wesleyano, ni tampoco calvinista. El mensaje no tiene que ver con los reformadores. ¿Por qué? A mí me han dicho a mí que yo soy calvinista. Pero la razón es porque muchos de los calvinistas dicen que Dios hace preferencia. Dios hace prejuicio y preferencia de que Dios salva a unos sí y a otros no los salva. Entonces a mí me decían, hace años me decían, ¿y dónde está el amor de Dios? Ahora, más adelante entendemos eso.
a través de las epístolas de Pablo en Romanos capítulo 11. En el libro de Romanos capítulo 11 habla de una elección. Pablo nos habla en el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos. Esos tres capítulos, 9, 10 y 11, Pablo se lo dedica a Israel. Habla más bien de los israelitas. ¿Ve? Habla más bien de los israelitas. Entonces en el capítulo 11 de Romanos, Pablo está dando una referencia de la nación de Israel que le llama la nación de Israel. Pablo le llama ahí las ramas naturales. Las ramas naturales. ¿Quiénes eran las ramas naturales? Las ramas naturales fueron Israel. Y se dice que las ramas naturales, siendo Israel, fueron desgajadas. Y dice que las ramas naturales fueron desgajadas algunas. Cuando Cristo muere y resucita, a partir de un año o un año y medio, luego de Cristo haber muerto y resucitado en adelante, pues entonces de ahí para adelante Dios llama a Pablo, para que Pablo predique al resto de las naciones griegas. Y el resto de las naciones griegas conozcan el plan de salvación. ¿Viste? Que Dios tiene amor por todo, pero el propósito es que Dios trabaja por un tiempo. Así es el plan de Dios. Y el hombre no puede ir en contra del plan de Dios. Los gentiles fueron integrados o injertados en el lugar de Israel. Los gentiles fueron injertados donde estaba la posesión de Israel, que eran las ramas naturales. Y escuchen bien esto. Esto no significa que los gentiles, al ser injertados en las ramas naturales donde estaba ocupando el puesto de Israel, eso no significa que nosotros hoy en día, lo que hemos creído en Cristo, que fuimos los gentiles, que hemos creído en Cristo, no significa que nosotros somos el Israel de Dios. Sí, es verdad que fuimos injertados en el lugar de las ramas naturales que era Israel, pero no somos el pueblo de Israel. Porque hoy en día muchas iglesias, y eso le pasa mucho a los arminianos. Perdona que yo hable de arminianos, le pasa mucho a muchas iglesias tradicionales. A muchos cristianos hoy en día le pasa eso, que piensan y se creen que ellos son el pueblo de Israel y dicen que somos el pueblo de Israel espiritual, pero no es así. Dios injertó a los gentiles en la posesión de las ramas naturales, pero no quiere decir que nosotros somos el pueblo de Israel. Fuimos injertados para ser salvos por amor y por gracia. Y ahí es cuando Pablo dice en el libro de Efesios 2:8, diciendo, por gracia fueron ustedes salvos. Vamos a buscarlo aquí. Efesios 2:8 dice Pablo, pero Dios es tan rico en misericordia. Ok, versículo 8, más adelante. Dios los salvó por su gracia. Cuando creyeron, ustedes no tenían ningún mérito en eso. Esto es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno puede decir o jactarse de ser salvo. Aquí Pablo en el versículo 8 dice, Dios los salvó por su gracia. Esta palabra gracia que Pablo habla ahí significa que los ojos de Dios miraron a las naciones griegos gentiles. El tiempo de Israel, Dios lo interrumpió. Dios lo interrumpió por la incredulidad. En el capítulo 11 de Romanos, todo eso lo habla Pablo clarísimo. Pero observa lo que dice Pablo, que nosotros antes estábamos lejos. Y eso lo dice en el versículo 11 en adelante. Dice Pablo, versículo 11 en adelante. Acuérdense que ustedes los gentiles
Antes estaban lejos, sin Cristo. Ahora en Cristo Dios los reconcilió. Cuando Pablo dice por gracia fuiste salvo, cuando Pablo dice por gracia, significa que Dios pudo haber dejado a los gentiles griegos, a Dios pudo haberle dado la espalda. Dios pudo haberle dado la espalda a esos griegos gentiles y Dios pudo haber esperado por la restauración de su propio pueblo Israel. Dios pudo haber hablado diciendo, bueno, yo voy a dejar a esperar que mi propio pueblo que no creyó en mí, yo voy a permitir que ellos vuelvan y creen. Dios pudo haber hecho eso, esperar por la restauración el tiempo que sea, sean 3 años, sean 7 años, sea el tiempo que sea, y Dios olvidarse de los gentiles. Pero Dios dijo, no, voy a compadecerme de los gentiles. Y ahí llega otro tiempo, que es el tiempo de gracia, que es el tiempo que hoy en día estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo un tiempo de gracia que es la iglesia. La iglesia se forma cuando Dios llama a Pablo y el ministerio de Pablo dirigido a los gentiles. Con el llamamiento del apóstol Pablo hacia los gentiles, entonces comienza una época diferente, un tiempo diferente, una dispensación de tiempo diferente que es la gracia. Y ese es el tiempo que tú y yo estamos viviendo. Hay que aprovechar este tiempo hoy en día que es la gracia. Pero resulta que muchas iglesias están viviendo en 2 tiempos. El tiempo de Israel y el tiempo de la iglesia. Nosotros no podemos vivir el tiempo de Israel. Porque el plan de Dios con Israel, especialmente ese pueblo de Israel que fue incrédulo, el plan de Dios, Dios va a volver a restaurar al pueblo de Israel en un tiempo diferente que es el tiempo de la gran tribulación. Es el tiempo de la gran tribulación. Luego que nosotros la iglesia subamos a las nubes, que es el arrebatamiento. Entonces estamos hablando de 2 periodos de tiempo distintos. Y nosotros, la iglesia, no podemos vivir el tiempo de Israel. ¿Por qué? Porque el tiempo de Israel fue diferente al tiempo de la iglesia que cuando creímos en Cristo. Ahora, déjame ver. Se me acabó el tiempo. Tengo más que hablar. Bueno, que si no tengo más que hablar, muchísimo más. Todo judío en el tiempo de Jesús y todo gentil griego que decidió creer en Cristo, Dios ahora lo llama iglesia. Dios lo llama iglesia. Ahora, todo judío y gentil que decidió creer en Cristo, Dios lo llama el cuerpo de Cristo. Y estamos esperando el arrebatamiento. ¿Y qué Dios va a hacer de todo el restante de judíos y del pueblo de Israel que no creyó en Cristo? Todo el restante de nación de Israel y judíos que no creyó en Cristo, ¿qué Dios va a hacer? Pues va a restaurarla en un tiempo diferente al nuestro, que es en el tiempo de la gran tribulación. Pero todo judío que decidió creer en Cristo, solamente a los que creyeron en Cristo, y los gentiles que creyeron en Cristo, lo que nos espera a nosotros es el rapto. Una vez subamos al rapto, va a haber un tiempo diferente, que es el tiempo de la gran tribulación, donde Dios restaurará al gesto de nación judía o de Israel que no creyó en Cristo, que va a ser un tiempo distinto. Nosotros no estaremos en ese tiempo, en la gran tribulación, que es un tiempo diferente, ¿ok? Bueno, se me acabó el tiempo, pero no te preocupes que yo sigo trabajando con este tema en la semana próxima, si Dios me lo permite, ¿ok? Dios me lo bendiga.